Voy ahora sí. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, buenos días, tardes a todas y todos. Pues es un gusto compartir con ustedes este espacio en medio de una situación que ya es bastante complicada. Y el propósito, pues en el marco de una mesa que discute algunos temas que tocan preocupaciones, ¿no?, sobre lo educativo, sobre la ciencia, la investigación. Lo que yo voy a compartir con ustedes es un trabajo que se realizó en colaboración con otro colega de Juan Lerma, y que lleva por nombre Congreso Académico como espacio para la formación de investigadores. Fue resultado de una experiencia que tuvimos dentro de las actividades que se realizan en el Consejo Mexicano de Investigación para la Educación Educativa, el cual, digamos así, congrega como congrega al gremio, ¿no?, de los investigadores educativos, y cada 2 años realiza su congreso, y en el marco de ese congreso de investigadores educativos, dedica un espacio para la participación de estudiantes en procesos de formación, de estudiantes de posgrado en educación, ¿no?, o en temas asociados a la educación. Entonces, justo el propósito de esta charla, pues es compartir ustedes cómo abordamos este trabajo, un poco situarlo en el debate de la formación de investigadores y cómo trabajamos también a partir de información estadística y de trabajo cualitativo. Tratamos de identificar el papel que desempeña este congreso en particular en la formación de estudiantes de posgrados en educación. Si bien es cierto que está situado en una temática que es muy particular, pienso que puede dar pie para reflexiones en torno a lo que implica la formación de estudiantes de posgrado en ciencias sociales, ¿no?, y cuáles pueden ser sus vicisitudes. Sin embargo, pues es un tema pues muy particularizado. Solamente referir que, bueno, en la revisión realizada, ¿no?, lo que retomábamos es, ¿no?, la investigación o el interés por investigar sobre la formación de investigadores educativos. Inicia más o menos en la década de los 70, adquiere mayor relevancia en la década de 1990, sobre todo con los temas asociados a la profesionalización del trabajo académico, y una buena parte de la literatura pues ha tratado de profundizar en cómo concebir, cómo se define la formación de investigadores, ¿no?, en cuanto a proceso sociohistórico para otorgar una visión crítica a la educación, en cuanto al conocimiento de la propia disciplina, sus ejes metodológicos, epistemológicos, ontológicos, así como los métodos y técnicas para la recolección y sistematización de información. Otra parte, pues, se ha dedicado a identificar justo las trayectorias de los estudiantes, destacando las motivaciones personales, el perfil de ingreso, en cuanto a las capacidades y habilidades que desarrollan, así como también sobre las condiciones institucionales en las cuales los estudiantes, ¿no?, llevamos a cabo los estudios, ya sean de maestría o de doctorado, ¿no?, en qué términos infraestructura, políticas institucionales de apoyo a la investigación, el clima laboral, en el que se desarrolla el proceso formativo, la relación con el tutor, que es uno de los aspectos pues, que también ha ocupado relevancia en este campo, ¿no?, de la investigación educativa. Lo que a nosotros nos interesó destacar es cómo explorar la parte un tanto informal, ¿no?, de nuestra formación como estudiantes de posgrado, de la formación de los estudiantes de posgrado, y concebir ese espacio como el Congreso Académico, ¿no? Justo este espacio en el que estamos, que si bien tiene un carácter formal, pues muchas de las relaciones que se dan son más bien informales, ¿no? Las agendas en los campos de conocimiento, las relaciones entre colegas, las redes académicas. Entonces, en lo que buscamos explorar es
cómo funciona esto en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado. Y en la revisión de literatura hay enfoques para estudiar estos espacios informales como los congresos académicos, los coloquios. Uno es justo a partir de su función social, ¿no? Más como un proceso de socialización en cuanto al proceso formativo que da sentido a las comunidades de investigadores. Pero también se ha trabajado como forma de identificar, ¿no? Redes en cuanto a trabajos de coautoría, ¿no? Cómo se mueven ahí más las redes académicas. Y bueno, básicamente lo que nos interesó fue estudiar el Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado, solamente referir, ¿no? Que todo el proceso inicia, como muchos de nosotros estamos familiarizados, pues con un proceso de dictaminación. El COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues es una asociación civil que tiene ya más de 25 años promoviendo la investigación educativa, trabajando en pro de la investigación educativa, y como tal es una organización que se ha ido formalizando a través del tiempo, ¿no? Entonces está muy bien organizada, tiene un comité científico, tiene un comité académico, un comité científico que se hace responsable de organizar este tipo de congresos. Entonces el proceso de dictaminación pues tiene todo un carácter formal, ¿no? Que se discute, se revisa cada vez que va a haber congreso, y pues todos los trabajos que se someten a dictaminación pues pasan por este proceso de revisión, ¿no? Que es desde el registro, la dictaminación, la emisión de resultados, una cuestión con la que estamos bastante familiarizados. En cuanto al contexto, pues compartir con ustedes que el Congreso el COMIE está organizado en áreas temáticas, ¿no? Que organizan el campo de la investigación educativa. En 2015 había 7 áreas, ¿no? Hubo un cambio, y para el Congreso de 2017 les comentaba que se realiza cada 2 años, pues se sometió a discusión la posibilidad de ampliar el número, y pues son dependiendo de los intereses que congregan a los investigadores, a la comunidad de investigadores, cómo se organizan las áreas temáticas, y las participaciones de los estudiantes en este tipo de congreso pues también están en función de sus intereses. En cuanto a los criterios que se toman para dictaminar los trabajos, y que fue como una cuestión muy relevante porque nos da pie o nos dio pie en términos de la investigación para identificar aquellos trabajos que de cierta manera, por decirlo de alguna manera, no cuentan con los requisitos que requieren, ¿no? Que establece el Congreso para aceptar o no un trabajo. Y tenemos pues criterios en cuanto a forma, ¿no? La extensión, la organización, la relevancia, hacer explícito el problema, los objetivos, las preguntas de investigación, capacidad para destacar los hallazgos de una investigación como elementos, ¿no? Que son pues relevantes. Me parece importante referir que este congreso en particular, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado, no tiene un carácter de excluir, ¿no? Sino más bien es un carácter formativo. Justo por eso, bueno, algunos criterios más bien es que el estudiante pueda aprender, y no se trata de ser como un espacio para escoger a las mejores trabajos, sino aquellos trabajos que puedan contribuir a dialogar, y que de cierta manera pues cumplan con una cierta rigurosidad metodológica, argumentativa, y esta es como la esencia un tanto de la dictaminación. Algo que nos llamaba, o sea, que es parte como del fundamento para trabajar. Trabajamos con 2 periodos de tiempo, 2 ediciones, la edición 2015 y la edición 2017, ¿no? En el encuentro participan estudiantes tanto de maestría como de doctorado, y un aspecto que destaca es justo, por ejemplo, en 2000, el porcentaje de ponencias aceptadas respecto a las rechazadas es ligeramente, en 2015 es ligeramente mayor en el doctorado, ¿no? Y en el 2017 es un poquito mayor en maestría, ¿no? Pero realmente no hay como diferencias significativas
en cuanto a las ponencias aceptadas, ya sean de maestría o de doctorado, en los 2 periodos de tiempo. Sí hay, ¿no? En cuanto a las ponencias que se aceptan por las áreas temáticas que les comentaba, ¿no? Que pueden ser de educación superior, si no es el fin como destacar lo que cada área temática trabaja, pero hay áreas que trabajan formación de profesores, ciencia y tecnología, cuestiones como desigualdad, ¿no? Cada área tiene su interés y su gusto nada más como destacar cómo las ponencias, ¿no? Generales que se presentan en el Congreso Nacional, que son los recuadros en azul, pues son ligeramente mayores, ¿no? Los porcentajes de aceptación, perdón, en el ENEP son mayores que las que se aceptan por lo general en el Congreso. Por eso les comentaba que el carácter de este encuentro de estudiantes no es excluir, sino tratar de integrar. Sí, bueno, y es más o menos la misma lógica. ¿Qué fue lo que destacábamos nosotros? No, en esta gráfica un tanto destacan los ponentes, los estudiantes que participan por entidad federativa y da cuenta de algo que ya sabemos que ocurre, que está incluso en los informes que emite la sociedad, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que es la concentración de la investigación social en general en la Ciudad de México, ¿no? En ciertas ciudades, y que también se hace visible en el campo de la investigación educativa. Entonces, una buena parte de la investigación o de las participaciones de los estudiantes, pues provienen de la Ciudad de México, pero destacan también otros polos como Veracruz, como el Estado de México, Hidalgo, Puebla, y que tiene que ver también con las instituciones que están ahí en Veracruz. Por ejemplo, está el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana, que también ha hecho un muy buen trabajo en términos de investigación educativa. Bueno, y lo que les comentaba, las principales instituciones, ¿no? De afiliación que participan, pues son, como lo pueden observar ustedes, la UNAM, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, el DIES Investaf, la UPN y la Universidad Iberoamericana, como las instituciones dominantes en cuanto a la participación de los estudiantes, ¿no? Los trabajos que presentan los estudiantes, pues estos estudiantes están adscritos a estas instituciones, y en las entidades federativas pues destacan, como lo refería, la Universidad Veracruzana, la del Estado de Hidalgo, UPN es Universidad Pedagógica Nacional, en Pachuca, un instituto de investigaciones, no recuerdo exactamente el nombre, pero es para la formación de profesores en el Estado de México, y lo que se observa, pues justo es como la concentración institucional de la investigación, ¿no? Que es uno de los aspectos que más nos llamaba la atención, y como también una buena parte de las participaciones, pues proviene de instituciones, casi la mitad, instituciones de educación superior, el 43% de los trabajos provienen de este tipo de instituciones a nivel nacional, y seguidamente pues siguen las universidades estatales, ¿no? En general, de aquí lo que llama la atención es, por ejemplo, en el ámbito de la investigación educativa y en el contexto de este trabajo, es la poca participación de las escuelas normales, ¿sí? De las escuelas formadoras de maestros en este tipo de congresos, ¿no? Los estudiantes, pues no ha habido como bastante, permíteme, no ha habido como bastante participación, y tiene que ver pues con los propios propósitos institucionales, ¿no? Y quienes están dominando también el campo de la investigación educativa. Algo que me gustaría compartir y que parte del argumento se resume, o sea, en este gráfico que nosotros trabajamos, lo que he venido diciendo, ¿no? Si ustedes observan, lo que trabajamos acá es la relación entre contribuciones dictaminadas respecto a las contribuciones aceptadas y el promedio obtenido. Si ustedes recuerdan, la dictaminación, las calificaciones van del 1 al 5. Y lo que se observa acá es que las instituciones, como una especie de 3 grupos, ¿no? A su derecha, en donde tengo mi cursor,
pues instituciones que participan, sí, que tienen una alta participación, es decir, los estudiantes envían trabajos a este congreso, pero de este grupo con estas características pues destaca que los trabajos que presentan los estudiantes de la UNAM en gran medida pues son más aceptados respecto a los que presentan los de la Universidad Veracruzana o en el Estado de México. Un grupo como medio, ¿no?, de instituciones relativamente emergentes, quizá quitando al CIMBESTAF, ¿no?, porque el CIMBESTAF pues tiene una tradición muy fuerte en términos de investigación educativa, que también, ¿no?, en los últimos, en estas 2 ediciones, pues tuvieron participaciones importantes, y en donde los promedios van entre 5.9 y 8.10, ¿no? Acá el promedio entre 7.7 y 8.4, que es el más alto, y que es de la UNAM, y un tercer grupo más, entre comillas, rezagado, en términos de cómo una buena parte de las instituciones tiene una menor participación, pero también una menor aceptación, ¿no? Entre más oscuro es el nodo que ustedes observan aquí, significa que el promedio de aceptación fue mayor. Así como uno dice, ojo de buen cubero, lo que nos dice este gráfico, pues es que las 2 instituciones en términos de la participación de los estudiantes que están dominando el campo en este sentido, pues es el DIES CIMBESTAF y la UNAM, ¿no? Y que hay también instituciones emergentes como la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Nacional, que también tienen una presencia, y otro conjunto de instituciones que está fuera de esta dinámica, que participan, pero que de cierta manera los trabajos de los estudiantes pues carecen de algunas cuestiones que necesitan pues ser trabajadas, ser revisadas para ampliar la participación de este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, creo que eso fue como uno de los principales hallazgos que tuvimos con este trabajo. En general, solamente referir que la edad promedio de los estudiantes que participan es de 37 años, la mayoría pues son estudiantes de maestría, casi el 80% de los estudiantes forman parte de un programa nacional de posgrados de calidad y el 29% se concentra en la Ciudad de México. Creo que esos son como los datos más relevantes. Trabajamos también una parte, como les comenté, más cualitativa, sobre cuáles son los motivos que tienen estos estudiantes para asistir a este tipo de encuentros, ¿no? Y justo lo que refieren los estudiantes es porque es un espacio reconocido en el campo de la investigación educativa, porque a ellos les permite mejorar sus proyectos de investigación, ¿no? Ellos participan y comparten las características de sus proyectos de tesis, les permite conocer a otros investigadores y eso pues también fortalece sus redes, ¿no? Como estudiantes y futuros profesores, futuros académicos. En general, la aceptación de los estudiantes hacia este tipo de eventos, pues consideran que es muy positiva, contribuye a su formación como investigadores, en la medida, en que sus trabajos son leídos, ¿no? Quizás me faltó mencionar esto que realmente es muy importante, porque los trabajos de los estudiantes son leídos por investigadores que tienen amplia experiencia en el campo de la investigación educativa y se les retroalimenta, ¿no? En un panel, en una mesa, en un conversatorio, y ese espacio pues es sumamente enriquecedor desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Cuando se les pregunta sobre las contribuciones de los comentaristas, pues se refiere a eso, ¿no? En qué medida las contribuciones que realizan los investigadores ya con experiencia, pues les permitieron fortalecer su formación. Respecto a los trabajos no aceptados, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajos que no son aceptados? Pues en su mayoría lo que se observa es que las principales observaciones de los revisores provienen de una carencia de rigor metodológico, ¿no? Justo más bien como una especie de anecdotario, ¿no? Anecdótico que está relacionado con el marco teórico y quizá en la dificultad que tenemos en el proceso formativo con investigadores en cuanto a desarrollar una posición ideológica y desarrollar un argumento metodológico, un argumento teórico. Entonces eso es lo que se observa en términos de los trabajos que no son aceptados, que más bien son descripciones de experiencias que carecen de posiciones epistemológicas y metodológicas, de acercamientos metodológicos.
Hay también cuestiones o problemas, por ejemplo, con la citación, ¿no? Como se cita un trabajo y que estas carencias pues se hacen evidentes cuando los estudiantes se acercan a ese tipo de eventos, ¿no? Y otros trabajos también que se rechazan por carencias en cuanto a redacciones adecuadas y aspectos ortográficos, ¿no? Un 20% refirieron como estos problemas que enfrentan los estudiantes, que enfrentan los trabajos, que se hacen visibles en los trabajos de los estudiantes. El término o el tratar de cuantificarlos, pues justo para identificar qué tenía más peso, ¿no? Pero esas cuantificaciones se construyeron más bien a partir de valoraciones cualitativas emitidas por los revisores de los trabajos. Finalmente, en cuanto a los retos que enfrenta el ENEP, pues retomar, ¿no? Que es un espacio muy enriquecedor en cuanto a la formación de los estudiantes, algunos de ellos serán futuros investigadores, pero que aunque es un espacio muy reconocido, pues se enfrenta situaciones que deben plantearse como la descentralización, ¿no? Y esa es una discusión que se hace cada 2 años cuando se instala el comité científico, cómo hacer para que más instituciones vengan, porque si estás valorando un trabajo en términos de su calidad, pero si al mismo tiempo no todos los posgrados están en las mismas condiciones para desarrollar trabajos de calidad, entonces, ¿cómo se hace para promover una mayor inclusión de esos trabajos? Igual siempre, ¿no? Está revisando el proceso de dictaminación, cómo hacerlo menos excluyente, o sea, va de la mano con el primero. Cuidar la selección de los comentaristas para los estudiantes. Es muy valioso los comentarios que puede hacer alguien que ya tiene experiencia en el ámbito de la educación, ¿no? Generalmente son investigadores, pues que están consolidados en el campo, que son reconocidos y que a los estudiantes realmente disfrutan ese proceso, ¿no? Que alguien que ya tiene varias experiencias reconocida te comente tu trabajo, pero no siempre sucede, ¿no? Hay veces que los estudiantes manifestaron que los comentaristas no leen sus trabajos, entonces este proceso que en teoría debería ser sumamente enriquecedor, pues se pierde. Y en resumen, pues es esto. Sí, es una investigación, como les comentaba, pues que se trabajó con otro colega de Juan Lerma y tratamos a partir de nuestra experiencia como participantes dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y pues sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias Ana Beatriz por tu presentación. Ya tendremos oportunidad de hacerte algunos comentarios. Y ahorita pues le solicitamos a René, a Marina y a Cristina que nos puedan poner en pantalla su presentación. Y también, René, sí, Juan. No lo hice con el caso de Ana Beatriz porque vi que iba a terminar en tiempo, Sí. pero estaré atento para mandar una señal, un sonido, si es que veo que se están retrasando mucho en el tiempo, ¿no? Está bien, está bien, no hay problema. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Sí. Ok. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar con esta presentación, para que no nos pasemos del tiempo. Bueno, antes que todo yo quiero, bueno, buenas tardes antes que todo, pero yo quiero comenzar esta reflexión, que debe tomarse así, iniciando con 3 premisas. La primera premisa es que vamos a pensar que estamos en una sociedad cada vez más compleja y que enfrenta múltiples problemas económicos, sociales, de salud, ambientales, productivos y más. Un segundo punto es que la solución a dichos problemas pasa a través del conocimiento y a través de la innovación. Y una tercera premisa, o un tercer punto, es que una sociedad de conocimiento requiere que sus integrantes posean o dominen un determinado tipo de habilidades. Yo creo que sobre todo en esta mesa, una mesa dedicada a la innovación, no tenemos problemas para aceptar los primeros 2 puntos, el A y el B. Sin embargo, el tercer punto, habilidades, no es un tema que suele ser tratado relacionado con innovación.
Y yo creo que merece un poco una pequeña digresión. Entonces, ¿qué vamos a entender por habilidades? Vamos a entender por habilidades un conjunto de capacidades que, que habilitan o que capacitan a un individuo para desempeñar una tarea exitosa. Grosso modo, esta es la definición que da la OECD y esta es la definición que usaremos en esta presentación. Ahora, por supuesto que una definición tan amplia tiene que agrupar por fuerza un gran número de capacidades. Si uno revisa un poco la literatura, encuentra al menos 4 tipos de capacidades. Uno, lo que es habilidades técnicas, que no tiene mucho problema porque se trata de habilidades específicas de una ocupación. En este caso, por ejemplo, un carpintero, habilidad para trabajar con madera, un programador para programar, y un docente para saber transmitir sus conocimientos a los alumnos. Otro tipo son las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son aquellas habilidades basadas en un cierto tipo de procesos mentales como razonamiento, la memoria, la percepción y demás. Y generalmente han sido medidos o suelen medirse con índices como el coeficiente intelectual. Hay otro que está cobrando un poquito cada vez más de fama, que son las habilidades no cognitivas. Las habilidades no cognitivas las separan de las habilidades cognitivas porque no se basan en tales procesos mentales. Algunas de ellas han comenzado a ser famosos, por ejemplo, la resiliencia, la autoconfianza o el autocontrol. Y hay otro grupo que entra un conjunto, es decir, no son complejas porque están de alguna forma, a mi entender, formadas por más de una habilidad. Y ejemplo de ella, por ejemplo, es la creatividad. No podemos meterla en alguna de estas habilidades anteriores fácilmente. La creatividad, la perspectiva temporal o la metacognición. Ahora bien, hablando así, uno podría pensar, sobre todo aquellos que han trabajado poco o no han trabajado con habilidades, que cuando se habla de este tipo de características del individuo, se puede pensar que son estudios superficiales, pero no nada más lejos que la realidad. En verdad, se ha comenzado a trabajar profundamente y seriamente con el tema de habilidades, al mínimo, al menos, desde inicios de la segunda mitad del siglo XX. Y un ejemplo bandera, un ejemplo punta de este tipo de investigaciones es el estudio multidisciplinario en salud y desarrollo de UNEDIN, que se trata de la recopilación de una base de datos longitudinal de más de 1000 individuos nacidos entre el 72 y el 73 en Dunedin, Nueva Zelanda. Básicamente el estudio comenzó recopilando información con los bebés recién nacidos en la sala de obstetricia y en un lapso de cada 2 años aproximadamente se les ha ido tomando información sobre datos sobre su comportamiento, sobre la salud y la psicología de dichos individuos. Por tanto, es un estudio muy serio que lleva prácticamente medio siglo. La información que se ha recopilado y el tipo de evaluación que se ha hecho es profundamente robusta. Y la información que de este y de otros estudios ha salido nos indica cómo las habilidades se relacionan con muchos aspectos positivos del bienestar humano. Tiene efectos positivos sociales, efectos en la salud, en la educación y otros. Para poner alguno que nos interesa, por ejemplo, el efecto de la salud, teniendo en cuenta el actual contexto. Una de las habilidades que ha resultado más notables por su efecto es el autocontrol y algunas variables relacionadas con el autocontrol, que es la gratificación diferida y la perspectiva temporal futura. Se ha observado que aquellos individuos que detentan una mayor habilidad de autocontrol suelen presentar menores niveles de obesidad, menores niveles de colesterol, menor daño a pulmones y menor signos de inflamación sistemática. En otras palabras, hay una relación entre el autocontrol y una mejor salud. También estos estudios han comenzado a permear en la economía. Y se ha estudiado, en particular, ha sido notable la contribución que ha hecho James Heckman al trabajo de habilidades. James Heckman, por si alguno lo reconoce, por supuesto, es Premio Nobel de Economía por sus trabajos en econometría.
Él ha venido estudiando esta relación entre habilidades y aspectos económicos. En particular, lo ha vinculado, o sea, ha vinculado a determinados tipos de habilidades con niveles de ingreso y con calidad de empleo, con movilidad social o con la falta de ella, como un factor de propensión de ahorro y como un factor que propicia problemas financieros y crediticios. Y por supuesto, al final, como un determinante del crecimiento agregado. En resumen, para no hacerles el cuento largo, los principales hallazgos que nos interesan para esta presentación los podemos resumir en 4. Primero, las habilidades impactan el bienestar de los individuos y por tanto el de la sociedad. Segundo, los rasgos cognitivos o habilidades cognitivas y las no cognitivas pueden cambiar y ser cambiados a lo largo del ciclo de vida. La velocidad o la tasa de cambio puede variar, pero se ha observado que existe ese cambio a lo largo de toda la vida. Tercero, las habilidades cognitivas y no cognitivas se encuentran correlacionadas. Es decir, en promedio, alguien que tenga una habilidad cognitiva superior implica también que las habilidades no cognitivas también están por arriba del promedio. Y cuarto, la educación formal y el ambiente influyen en la adquisición de habilidades. Teniendo en cuenta entonces lo que hemos hablado, no es extraño que yo, como profesor de economía y alguien que está adscrito al grupo de innovación, se motivasen preguntas como las siguientes. Es decir, de alguna forma son naturales. ¿Cuál es el papel de la universidad en la formación de habilidades? ¿Estamos preparando a los alumnos para incorporarse a una economía de conocimiento e innovación? ¿Qué habilidades se requieren para esa economía de conocimiento? ¿Cómo se adquieren esas habilidades? ¿Qué instituciones las imparten mejor? Y al inicio, sin un motivo de intentar comenzar una investigación, sino más bien una curiosidad personal, comencé a hacer alguna investigación al respecto. O sea, investigación de intentar entender qué estaba pasando, creyendo que yo iba a encontrar una abundancia de material científico al respecto. Pero no fue eso lo que encontré. Lo que encontré fue más bien parecido a lo que refleja el siguiente gráfico. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la producción total de científica que en su título, en sus palabras claves o en su abstract, tienen los siguientes criterios. O sea, por supuesto, es una búsqueda booleana en el Web of Science, pero debe tener los siguientes criterios. Alguna palabra relacionada con educación superior o con universidad, una palabra dedicada a innovación y alguna palabra relacionada con habilidades, habilidades suaves, o habilidades duras, no cognitivas o cognitivas. Aquí el que tenemos es el total de la producción hasta el año 2019. Lo que me sorprendió, digo, no sorprendentemente, una alta participación proviene de las áreas relacionadas con educación. Sin embargo, sí me sorprendió la cantidad tan pequeña de las áreas conjuntas de Business, Management, Economics and Development Studies que se encontraban aquí. Y también la poquísima tasa de crecimiento que tenía. Mientras en algunos casos se disparaba, no digamos de manera exponencial, pero de forma bastante significativa, la producción del área que he mencionado relacionado con economía o administración era muy poca. En el mejor de los casos, en su mejor año, a lo más 10 trabajos producidos. Entonces, comenzó a surgir aquí un poco la pregunta. Era una pregunta que logré transmitir mis actuales coautoras, a Cristina y a Tere. Y la primera pregunta que nos surgió y que compartí con ellas es, ¿será que teóricamente las habilidades, la innovación no reconoce la importancia de las habilidades? Y en efecto, si uno revisa los trabajos relacionados con innovación, es difícil encontrar la palabra habilidades tal cual. No es tan explícito. Sí se encuentra, pero de forma relativamente superficial. Sin embargo, esta relación resulta bastante más clara cuando prestamos atención a una vieja conocida de la economía, el capital humano.
Si nosotros prestamos atención a la definición que tenemos en pantalla de capital humano, nosotros encontramos que esencialmente el capital humano son habilidades dedicadas al trabajo. Y en efecto, entonces cuando nosotros nos concentramos en el capital humano de esta forma y la buscamos la relación con innovación, la relación es clara. Y esa relación viene básicamente desde los trabajos pioneros que siguieron a los trabajos de Solow, desde Jorgensen y Grilliques hasta Denison, pasando, por supuesto, por las teorías de crecimiento endógeno, Romer y compañía. Es un poco más difícil de encontrar el término cuando tratamos con las teorías de innovación que estamos más acostumbrados. Sin embargo, algunos autores, porque en realidad estos autores son un poco más reacios a utilizar el término capital humano. Sin embargo, no es el caso de Nelson, Richard Nelson, uno de los fundadores de esta escuela. Probablemente por sus orígenes más ortodoxos, él habla directamente de capital humano o lo expresa en forma indirecta a través de sus trabajos. El párrafo que estoy poniendo ahí habla claramente de un cierto tipo de capital humano. Ahora, el problema es que los economistas tenemos un defecto de origen. Y este defecto de origen es que tendemos a simplificar las cosas. Entonces, en este afán simplificador, en este afán de medir el capital humano, lo disgregaron en 4 factores, generalmente 4 factores que reconoce la literatura. 1, la educación formal. 2, la experiencia. 3, la capacitación. Y 4, la salud. Y esos 4 factores son los que estudian. Y generalmente se concentran en 1, educación. Y casi siempre años de educación. Y cuando hablamos de educación, entonces sí resulta clara la relación de educación con innovación. Veamos el punto. Revisando la literatura encontramos estos 4 puntos. La educación, nos dicen, genera habilidades necesarias en los individuos para fortalecer la investigación y generar nuevo conocimiento. Tener trabajadores capacitados facilita la instalación y el desarrollo de empresas altamente productivas y competitivas a nivel internacional. Tercero, la educación facilita la difusión y transmisión de conocimiento para entender procesos de nueva información e implementar nuevas tecnologías. Y cuarto, la educación nos puede ayudar a formar este elemento tan deseado, esta gente tan deseado que es el empresario schumpeteriano, aquel empresario capaz de explorar nuevos mercados y transformar su entorno a través de la innovación. En este caso, entonces, queda claro cuál es la relación entre educación e innovación. Ahora, sin embargo, tenemos un problemita. Tenemos un problemita porque resulta que habilidades y educación no son lo mismo, años de educación al menos. Vamos a intentar entender este cuadro de regresión, bastante sencillito, que produjo Anushek y Grossman en el 2008. Nuestra variable dependiente es el crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto para el periodo 1960-2000. Y hizo la regresión con respecto a diversas variables. Las 2 que nos interesan por el momento son años de escolaridad y una variable proxy a habilidades cognitivas. En realidad, esta variable próxima a habilidades cognitivas se trata de los resultados de la prueba PISA. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos la primera regresión en el cual no se incluye el proxy a la variable cognitiva, se observa el resultado que nosotros estamos esperando. Se observa que años de escolaridad tiene un efecto positivo en el crecimiento medio anual del GDP y que su significancia estadística es alta. Sin embargo, en la medida que se incorpora la variable proxy habilidad cognitiva, se observa que la significancia en años de escolaridad se pierde, sea el valor económico o sea la significancia estadística. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en realidad lo que importa para el GDP es la posesión de este tipo de habilidades cognitivas. Esto indica, además, que los años de escolaridad no se reflejan en habilidades y que habilidades es un elemento más complejo que en realidad se conoce poco al respecto. Entonces,
Si nosotros entendemos, como la entienden las teorías recientes de innovación, las teorías a las cuales nosotros estamos involucrados, que el conocimiento y la innovación es producto de un sistema en el cual interactúan diversos agentes, nosotros conocemos muy poco del papel que están jugando uno de estos principales agentes, que son las instituciones de educación superior. En efecto, nosotros no conocemos las habilidades que nos está requiriendo nuestro entorno socioeconómico ni productivo en este momento. Digo, valga la redundancia. Ahora, tampoco conocemos cómo transferir ese conocimiento a los alumnos, ni a la inversa, cómo insertar esas habilidades dentro del mercado de trabajo. Yo creo, y aquí concluyo, que actualmente los estudios de innovación se ha concentrado en entender quizá las otras misiones de la universidad y está olvidando la que debería ser la primera misión de la universidad, que es al final la formación de individuos con altas habilidades para la vida y para el trabajo. Y esto es lo que yo aquí concluiría mi presentación. Gracias. Muchas gracias, René. Pues igual, dejamos para todos los que nos acompañan nuestras preguntas y comentarios al final de las presentaciones. Entonces, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es la mía. Ahí te pediría, René, que si ves que me paso, me digas. De acuerdo, Juan, yo te digo. Sí, porque ya ves que me gusta hablar mucho, entonces Sí, siempre lo conozco. sucede, ¿no? Sí, ahorita yo te digo con 5 minutos de anticipación. Sale. Ahí se ve mi presentación. Sí, se ve. Bueno, pues voy a hacer una presentación sobre la importancia que tienen las políticas orientadas a la misión. En mi opinión, podría ser una alternativa para el desarrollo científico y tecnológico y la innovación en México. Cuando digo que es una alternativa, pues estoy partiendo de una conclusión sobre el tipo, el perfil de políticas que ha imperado en México hasta ahora y que considero pues no son del tipo orientadas a la misión. Ya hablaré más en detalle de ese punto. Por tanto, el objetivo que me planteo es, por un lado, caracterizar qué son estas políticas orientadas a la misión, cuál es su propósito, cómo se definen, cómo se implementan, quién implementa, y luego contrastarlas con las políticas que, en mi opinión, predominan en México, analizando algunos casos emblemáticos de políticas orientadas a la misión, para al final sugerir en dónde podrían situarse, en qué campos podrían situarse, en el caso mexicano, algunas políticas orientadas a la misión. Voy a dar entonces unos antecedentes muy conocidos, digamos, en el campo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Pueden ver aquí en esta lámina, pues los proyectos que han sido referidos como más emblemáticos en la historia de las políticas orientadas a la misión
El primero de ellos, pues el programa Manhattan, que era el nombre secreto que recibía el desarrollo y la investigación para la construcción de la bomba nuclear en Estados Unidos durante el periodo de guerra. También en Inglaterra existió un programa muy importante que dio lugar al diseño de los primeros radares, ¿no? Y que también fue un programa que ha sido definido como orientado a la misión. Por supuesto, el programa espacial norteamericano, asentado principalmente, pero no solo en la NASA, y que en realidad llevaba por nombre poner el primer hombre en la Luna y traerlo sano de regreso, ¿no? Y dentro del programa norteamericano también, que es uno de los países que más ha usado este tipo de políticas, pues está una serie de desarrollos tecnológicos de tipo militar asociados a defensa nacional. Y ya en los años 90, el otro proyecto muy importante, pues fue el proyecto del desciframiento del genoma humano. Entonces tenemos aquí esos proyectos, el más reciente de los cuales pues es este proyecto Genoma Humano en esta lista. Pero la conceptualización propia de las políticas orientadas a la misión no fue dada sino hasta que en 1987 Henry Ergas publicó un artículo que hoy es punto de referencia, que se llama Does Technology Policy Matter? Este documento analizó en varios países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, la orientación de las políticas de ciencia y tecnología, y definió por primera vez lo que hoy entendemos como políticas orientadas a la misión. Y definió también otro tipo de políticas que encontró en esa investigación, que fueron las políticas orientadas a la difusión. Por contraste, él contrastó en ese estudio políticas orientadas a la misión versus políticas orientadas a la difusión. Y en términos muy generales definió las políticas orientadas a la misión como gran ciencia, ¿no? Desplegada para resolver grandes problemas, ¿no? En una frase muy breve definió así: desde 1987 y hasta, pues, hace algunos años, propiamente hace unos 5 años, el tema había estado durmiendo, en mi opinión. Esta discusión sobre la naturaleza de la orientación de las políticas había estado durmiendo. Habría habido algunos estudios después del de Ergas, pero realmente no habían generado mayor expectativa ni motivación entre el sector que se dedica al estudio de las políticas de ciencia y tecnología, hasta que irrumpió, digamos, en el mercado de las ideas, pues Mariana Mazzucato, primero con un libro sobre el Estado emprendedor, pero de ese documento que investiga muchos aspectos de la naturaleza de la intervención gubernamental en la economía, en la ciencia, en la tecnología, derivó una serie de trabajos que la llevaron a la definición, a una redefinición, diría yo, de lo que son las políticas orientadas a la misión. Aquí en este documento del 2018 define las políticas orientadas a la misión como aquellas políticas públicas sistémicas basadas en conocimiento de frontera que tienen por objeto lograr metas específicas, ¿no?
Entonces, ese es, digamos, la definición, creo yo, hasta ahora más aceptada, más difundida dentro de la comunidad de estudiosos de la orientación de las políticas. Hay una serie de trabajos de Mariana Mazzucato en colaboración con otros investigadores, pero sobre todo logró imponer esta idea en la comunidad económica europea, y actualmente se discute de manera muy amplia la implementación de este tipo de políticas para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Aquí tengo una caracterización, es uno de los puntos de la agenda, una caracterización general de este tipo de políticas. Primero tenemos que entender que estas políticas están concentradas en un pequeño número de proyectos que los países definen como prioritarios, como estratégicos a nivel nacional, ¿no? Y el objetivo es fundamentalmente lograr liderazgo en los campos que se definen como estratégicos y prioritarios. Me refiero al liderazgo tecnológico, liderazgo científico y liderazgo como innovadores. En el terreno científico, el objetivo es expander, ¿no? Las fronteras del conocimiento, y en el caso del desarrollo tecnológico, pues el desarrollo de tecnologías disruptivas, ¿no? Lo que implica una asociación directa con conocimiento producido a través de lo que se ha denominado gran ciencia, en el sentido de Henry Ergas, ¿no? Eso crea capacidades de ciencia, tecnología e innovación nuevas, ¿no? Conocimientos que no existían antes, desarrollos tecnológicos que se ponen por primera vez al servicio de la sociedad y en los mercados. Y por tanto puede hablarse de que el tipo de innovación al cual están orientadas este tipo de políticas son de tipo radical, ¿no? Y están enfocadas a impactar las fases más tempranas de la innovación. Es lo más cercano que tendríamos nosotros al technology push. Cuando nosotros estamos pensando en políticas orientadas a la misión, no estamos pensando que ha sido detectada una demanda y se trata de dar satisfacción a ella, sino más bien de crear demanda, ¿no? De crear mercados. Entonces, esa es la idea que está fundamentalmente ahí. Ahora, ¿quién es el actor central en la promoción de estas políticas? Por supuesto, uno podría pensar que dado que se trata de una política pública, pues es el gobierno, pero pues tenemos otro tipo de políticas que buscan poner solo condiciones. En este tipo de políticas orientadas a la misión, el gobierno juega el rol central, ¿no? El papel más importante, no solo por la provisión de importantes gastos en investigación y desarrollo, sino también porque coordina, concentra todos los esfuerzos, dirige de manera muy vertical, muy top-down, ¿no? De investigación y desarrollo con el fin de que se alcancen los objetivos en términos de la producción de conocimiento, de innovación y de desarrollo tecnológico. Y aquí en la última columna tienen ustedes las industrias, los sectores que están generalmente asociados a este tipo de políticas, son generalmente high-tech, ¿no? Sectores high-tech, sectores de frontera. En contraste, tenemos en la parte de abajo las políticas orientadas a la difusión, que como su nombre lo indica, están mucho más enfocadas a la difusión dentro de una sociedad de capacidades de ciencia, tecnología e innovación existentes, ¿no? Provisión de bienes públicos como uno de sus objetivos centrales y la difusión de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Y por tanto, su principal tipo de innovación pues es de carácter incremental. Sí hay una participación del gobierno,
pero en general esto se deja más a otros actores, como son las empresas, las universidades, ¿no? Y por ello el énfasis es más en elevar los niveles de educación, la formación de capital humano, los niveles de estandarización de productos, promover cooperación, redes, etc. Entonces, esta es una rápida caracterización de este tipo de políticas. Y aquí tenemos un caso, lo estudié hace algún tiempo, lo presento ahora de nueva cuenta, de algunos de los impactos que tiene las políticas orientadas a la emisión, particularmente en el caso de el programa espacial asentado en la NASA. Aquí está el número de empresas spin-off, ¿no? De proyectos que resultaron de haber puesto el hombre en la luna y de los proyectos que siguieron, tanto en términos de tecnologías de computación, tecnologías de consumo, recreación, etcétera. Es un número muy importante, cerca de 2019 spin-offs entre 1976 y el 2018, que resultaron de ese esfuerzo de poner un hombre en la luna, todas las tecnologías y desarrollos que salieron de ahí. Sin embargo, para ponernos en contexto sobre la explosión reciente que ha habido sobre este tipo de políticas, tengo aquí una gráfica que ha sido elaborada por la Comisión Europea bajo la asesoría de Mazzucato y de otros institutos de investigación, en donde se ha mapeado cómo han aparecido proyectos con esta orientación de políticas en varios países, ¿no? El número de proyectos orientados a la misión en cada uno de los países. Por supuesto, pues acá al final tenemos los países que tienen más proyectos de esa naturaleza, la Unión Europea en su conjunto, los Estados Unidos, los Países Bajos, ¿no? México no aparece aquí porque pues México no tiene ningún proyecto de este tipo. Y cuando uno entra al análisis, digamos, de este tipo de proyectos, se encuentra con cosas muy interesantes. Voy a moverme un poco porque esta parte de la presentación la tengo en Word, pero ahí la van a poder ver. La tengo aquí porque me cabe la tabla. Aquí están los proyectos que les acabo de presentar de acuerdo a en qué sectores están localizados, ¿no? Estos proyectos, aquí tenemos economía circular y reindustrialización, cambio climático y transición a bajas emisiones de carbón, los proyectos que están ubicados en el sector de energía, en alimentación y bioeconomía, en salud, ¿no? Si nos movemos hacia abajo, tenemos aquí los totales, los de energía. Perdón, Juan, la interrupción, ¿te quedan 5 minutos? 27 en salud, perdón. Juan, ¿te quedan 5 minutos? Sí, gracias. Junto con los de transporte, son pues los que acaparan el mayor número. Y no es gratuito que estén en energía y en salud. Uno esperaría un poco más acá en medio ambiente, economía circular, pero no lo son, ¿no? No son los más sobresalientes. Y estos 45 que aparecen acá, pues son los más porque son proyectos que pegan en diferentes sectores, digamos, no están concentrados en uno solo. Aquí tengo, hice el estudio de algunos de ellos, no me tomé todos, ¿no? Pero algunos que llaman mucho la atención por su significado es de la Unión Europea, que es un proyecto de programa de vida activa y asistida, que tiene por objeto el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera edad a través del desarrollo
de tecnologías de la información y la comunicación, y cuyo objetivo es el mejoramiento de la salud de la población, objetivo, ¿no?, para hacerla más activa, y el fortalecimiento económico de la economía digital europea. Está otro proyecto impresionante, que es el proyecto Iniciativa Cerebro Humano. No lo tengo aquí, este es de Estados Unidos. También la Unión Europea está trabajando en un proyecto Mission Oriented desde esa perspectiva. Y la idea es ahí, el objetivo es profundizar la comprensión sobre cómo funciona la mente humana, mejorar nuestro conocimiento y capacidades para tratar, prevenir y curar enfermedades cerebrales, ¿no? El otro proyecto que quiero comentarles es este programa de China, ¿no? El programa de vehículos que se mueven con nuevas fuentes de energía. Estamos hablando de vehículos eléctricos, tanto híbridos como totalmente eléctricos, y cuáles son sus perspectivas para el 2020, ¿no? 5 millones de vehículos rodando en las calles para el 2020, no he visto si lo lograron, y 1 de cada 5 en el 2025 tendrían que tener esta fuente de energía. Acá están los sectores. Llama la atención un programa chino muy impresionante también, que es el programa Agua. Es un programa a 50 años que busca llevar agua del sur de China, donde están los principales ríos, ¿no?, al norte árido. Es un programa que ha insumido ya una cantidad de recursos económicos, humanos, muy grande, y está avanzando, ¿no? Y luego está el tema de Japón, que tiene un proyecto que se llama Estrategia de una sociedad basada en hidrógeno. No una sociedad basada en energías renovables, solar, eólica, sino basada en hidrógeno. Esa es la apuesta de los japoneses. Ya ellos en este momento, su energía, sus fuentes de energía pasó de que era la energía nuclear la más importante, pero después del tsunami pues han reducido prácticamente al 3% solo la contribución de la energía nuclear, y ahorita están gastando 40% en gas, 37% en carbón, 8% petróleo, y están muy preocupados por su futuro energético y le están apostando justo a esta estrategia basada en hidrógeno, utilizar el hidrógeno como fuente fundamental de energía en su caso, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en el caso mexicano? En el caso mexicano, no me voy a detener mucho, pues conocemos bien el caso de México. Aquí he hecho una síntesis muy apretada de las principales iniciativas de política de ciencia, tecnología e innovación desde el 2000 al 2018. Y diría que la característica principal de estas políticas están más en la caja de las políticas orientadas a la difusión, del uso y creación de capacidades, pero mucho más en la perspectiva de innovaciones y desarrollos tecnológicos incrementales, de crear capacidades humanas para difundir este tipo de tecnologías, ¿no? He mapeado todos los programas, no me voy a detener dado el tiempo que tiene, mapeado casi el total de los programas que ha habido, ¿no? Tanto en CONACYT, Secretaría de Economía, SAGARPA, FIRCO, CEDESOL, etcétera, que tienen que ver. Se han detectado 47 programas y cuáles son los sectores de impacto. Y luego he mapeado dónde impactan de acuerdo a los principales objetivos. Impactan en investigación básica, en investigación aplicada, en desarrollo tecnológico, desarrollo de innovaciones, formación de capital humano, transferencia y difusión de tecnología, investigación y redes de innovación, o en el conjunto, ¿no?
Aquí están los cinco proyectos, programas, iniciativas más importantes que han existido desde 1970. Los fondos de investigación básica, el Sistema Nacional de Investigadores, el programa de becas, ¿no? El posgrado, los posgrados de excelencia y el FORDECIT. Y luego me he metido a ver cada uno de ellos, ¿no? Los principales instrumentos están mapeados aquí por los mismos, ¿no? Cada uno de esos programas. Y bueno, vuelvo aquí a la presentación, ¿no? Esto es lo último que tenemos, ¿no? Los programas de ciencia y tecnología 2018-2024, que son los PRONACES famosos, ¿no? ¿Y cuáles son sus objetivos? Aquí está el listado de estos programas, los 10 PRONACE, en salud, en agua, en educación, violencia estructural, soberanía alimentaria, agentes tóxicos. No voy a entrar en detalle a ellos, pero al analizar cada uno de ellos y la forma en que están siendo financiados, promovidos, básicamente respeta las mismas reglas de todos los otros programas. Es decir, no tienen características de ser proyectos orientados a una misión, a pesar de que hay ciertos visos en esos programas que podrían hacer pensar en que están orientados a la misión. Sin embargo, yo detecto 3, ¿no? El PRONACE Salud, el PRONACE Agua y el Programa Energía, como los que en mi opinión podrían tener más visos de convertirse en programas que podrían ser promovidos bajo un perfil orientado a la misión. Voy a dejar aquí, ¿no? Mi participación y en todo caso redondearé en la parte de preguntas por qué pienso que estos programas en general podrían tener ese tipo de políticas. Y pues eso sería de momento mi presentación para no extenderme, ¿no? Bueno, pues entonces, René, podemos pasar a la sesión de debate y pues tomamos la palabra de los que estén interesados. Yo tengo una pregunta, Juan, ¿puedo? ¿Sí? Ok, bueno, es una pregunta para ti. Bueno, entonces si yo no entendí mal tu presentación, tú lo que estás proponiendo es que las políticas orientadas a misión puede ser una opción para México, ¿no? Es una opción que se debe considerar para las políticas de tecnología en México. Sí. Ahora, sin embargo, no conociendo poco al respecto, debo decirlo, cuando tú nos presentas los ejemplos de este tipo de políticas orientadas, y lo vemos desde un punto de vista histórico, tanto, por ejemplo, el proyecto Manhattan, el proyecto del radar, para poner otro ejemplo, del mismo periodo que es el proyecto de la descifración del código Enigma, se realizó en situaciones en las cuales había una masa crítica de científicos en este sentido. Eso me hace pensar un poquitín. ¿Sería factible que este tipo de proyectos orientados a misión no requiera una masa crítica? ¿No es una de las, no será una de las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo? Y de ser así, ¿México tiene esa masa crítica? Bien, René. Si te parece, tomamos, bueno, dado que René empezó conmigo, ¿qué les parece si hay más preguntas para mi presentación? Las tomo y trato de responder. Y luego vamos con René o con Beatriz, ¿no? Para no mezclar, digamos, ¿no? ¿Podría yo participar? Sí.
Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Pati? Me gustó la mesa en general. Me parece que es interesante ir haciendo como un análisis crítico de lo que pasa en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Yo te preguntaría, Juan, ¿cómo hacer para que se orienten las políticas a ciencia y tecnología de manera que realmente eh, pueda servir para la población, para el desarrollo del país? ¿Qué pasa esto que decía René de las personas críticas? No sé, como que siento que a lo mejor a veces en los números y todo esto perdemos la visión de qué es lo que está pasando en la realidad en México, ¿no? Hay una gran crítica, por ejemplo, a CONACYT y todo esto de los fondos, que me parece que tiene que reflexionarse de cómo corregir todo esto, ¿no? Solamente. Gracias, Juan. Sí, gracias, Pati. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre mi presentación? Si no, para tratar de responder. Bueno, voy primero, que están conectadas, ¿no? Están conectadas las dos preguntas con la pregunta de René. Sí, el proyecto de construcción de la bomba nuclear requirió 6,000 investigadores de diversas disciplinas, ¿no? O sea, hubo 6,000 investigadores de alto nivel coordinados desde la Secretaría de la Presidencia de Roosevelt en aquel entonces, trabajando de manera coordinada y intensa para ganar la carrera, la creación de la bomba nuclear. Y entonces eso hace pensar, bueno, pues ahí tenían ya la masa crítica, ¿no? Pero hay que decir que ellos no sabían que tenían esa masa crítica para el propósito. Es decir, vamos a construir la bomba nuclear, bueno, pues sí, pero ¿a quiénes necesitamos, no? Entonces, en el proceso de desarrollo de este artefacto, muchos de los que empezaron en la investigación tuvieron que ir creando capacidades, conocimientos, ¿no? Ese es el proyecto. Y lo mismo podemos decir del proyecto de poner el hombre en la luna. Pues ahí no sabían, o sea, los astronautas preparados para eso no había. La ingeniería para llevar a crear naves espaciales no existía, había que desarrollarla, ¿no? El conocimiento de las condiciones de la Luna, pues tampoco se sabía con certeza, había que investigarla. O sea, esto es pues lo que crea un proyecto de esta naturaleza. Produce cosas que no existen sobre la base del conocimiento y de los recursos que hay. En el caso del genoma humano sucedió algo parecido. Existían una serie ya de avances, de conocimientos, pero tampoco es que, podríamos decir, partieron de algo pensando que tenían todo listo, ¿no? En el proceso, que duró 10 años, crearon capacidades y generaron recursos humanos, científicos y técnicos para eso. Y eso es lo que hace que va creciendo lo que tú llamas ahorita la masa crítica. Ahora, en el caso de México, si nosotros vemos digamos, la fecha en la que empieza realmente a detonarse la formación de científicos y técnicos, que es prácticamente en 1970, con la primera formulación formal de políticas de ciencia y tecnología,
pues teníamos bien poquitos científicos, ¿no? Y quizás entonces nosotros hubiéramos podido pensar que un proyecto de esta naturaleza no hubiera sido factible. Depende del tipo de proyecto orientado a la misión que se proponga, ¿no? Había algunos programas que, por ejemplo, estaban buscando desarrollar capacidades nacionales para tratar enfermedades tropicales muy fuertes en aquel entonces, que afectaban fundamentalmente los lugares costeros, y hubo un intento de irse por ese camino y al final no se logró, ¿no? Voy a decir por qué no se logró. No tanto porque no hubiera en aquel momento gente que pudiera haber desarrollado capacidades para obtener una solución nacional a ese tipo de problemas. No se logró fundamentalmente porque el tipo de políticas, tal como está diseñado su financiamiento, lo que hace es dispersar los recursos. Todos los programas actuales, incluyendo los PRONACE que ahora se están promoviendo, son proyectos con recursos competidos, como se les llama. ¿Qué quiere decir? Que hay una bolsa, ¿no? Y entonces, si un investigador tiene un proyecto que cabe dentro de uno de esos PRONACE, pues manda su proyecto. Y otro investigador en otro estado manda su proyecto y otro, se mandan un montón de proyectos, de los cuales se seleccionan algunos y se beneficia al investigador con recursos para que haga su proyecto. Pero eso es el proyecto del investigador. No es el proyecto nacional. Entonces, pues ese proyecto puede dar resultados en términos de los objetivos que el investigador se plantea, pero no en términos de los objetivos que un país puede tener. Voy a poner como es el caso el de salud, ¿no? El proyecto PRONACE de salud, que es muy interesante. Ese proyecto está dirigido fundamentalmente a generar conocimiento y soluciones a 3 de los flagelos más importantes en salud que tiene México: cáncer, diabetes, obesidad y me falta un cuarto, hipertensión, ¿no? Los 4 con el principal índice como causa de muerte en México. Pero siendo y aquí va parte de la respuesta a lo que pregunta Patti, ¿no? O sea, ¿ese es un problema social importante? Pues sí, lo es, ¿no? Los problemas de salud asociados a diabetes, a obesidad, a hipertensión y a cáncer en México es un problema social que está insumiendo recursos como proporción del Producto Interno Bruto altísimos, ¿no? Y ataca a todos los sectores de la población. Bien valdría la pena un proyecto orientado a la misión que tuviera como objetivo fundamental realmente desarrollar soluciones a este problema. Pero la forma en que se está haciendo hasta el momento sigue los patrones de todos los otros programas. Sale la convocatoria, hay investigadores en todo el país que les interesa, proponen sus proyectos de acuerdo a sus intereses como investigadores que quieren saber de diabetes y ya hacen su proyecto, ¿no? Entonces, aquí sí se generan capacidades, por supuesto, ¿no? Se genera conocimiento, pero ese conocimiento no es capitalizado de manera coordinada para tener al final, en un año definido, una solución. Y si me preguntan si en este momento hay en México una masa crítica que pudiera participar en un proyecto orientado a la misión, especialmente en ese PRONACE, yo digo que existe. Que después de todo este tiempo se han generado comunidades científicas, tecnológicas, empresas que pudieran participar en un proyecto coordinado y ejecutado del tipo
orientado a la misión. Pero no se vislumbra esta posibilidad, ¿no? Eso no implica que se deje de utilizar los programas donde los recursos son competidos, pero el gobierno debería de tener 2 o 3 programas, como están haciendo otros países, en donde el objetivo es tener a toda costa una solución a este tipo de problemas. Entonces, yo diría, si a principios de los años 70 quizás en algunos campos no teníamos la masa crítica, ahora en varios campos, por ejemplo en energía, también tenemos masa crítica como para atacar de manera nacional con recursos propios, ¿no? Desarrollando tecnologías nacionales y tener alternativas energéticas para México en varios campos. Entonces, mi idea después de conocer esto, digo, pues uno puede mapear tanto en el SNI como fuera del SNI todos los recursos que pudieran estar asociados a cada uno de estos PRONACE y por supuesto que uno ve que hay gente preparada, ¿no? En número y en calidad. Pero falta tener una política de esta naturaleza. No se ha visto, a pesar de que se han hecho esfuerzos, debo decirlo, por algunos integrantes de la UAM, ¿no? Hablando con quienes toman decisiones de política, de que debieran moverse también en la dirección de generar políticas orientadas a la misión. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí y a no ser que haya alguna otra pregunta para mí, pues podemos hacer otra ronda de preguntas para alguno de los expositores, ¿no? Gracias, Juan. ¿Preguntas para René? Yo tengo un comentario más que una pregunta, René, para tu presentación. Muy interesante, digamos que me da gusto que te hayas metido al tema. Tú sabes que de hace tiempo, pues la formación de recursos humanos desde en ciencia, en tecnología, pero en general la formación de recursos humanos ha sido uno de mis temas, ¿no? De hecho, recientemente acabo de terminar un capítulo de mi proyecto de sabático sobre ese tema, ¿no? Digo, un capítulo de varios, pero ese en particular. Y yo te diría una cosa, no es que así ha sido negligente la comunidad con el tema de las habilidades, ¿no? Yo creo que ha sido estudiada desde hace mucho y se ha resaltado desde hace mucho el tema, por ejemplo, de las habilidades cognitivas. Quizás no tanto de las habilidades de resiliencia, ¿no? Pero el de las habilidades cognitivas junto con el del conocimiento, ¿no? Bajo el rubro de skills, que es el término sajón para definir las habilidades, ¿no? Sí ha sido estudiado, ¿eh? De hecho, Adam Smith lo dice con todas las letras, ¿no? Y dijo que esa era una forma de capital, que las habilidades de los seres humanos, ¿no? Eran una forma de capital. Después no la siguió explorando, pero en el primer capítulo, de hecho, de La riqueza de las naciones, da una serie de directrices en la dirección del capital humano que son muy interesantes, ¿no? Y después también Abramovich, ¿no? Abramovich, en su célebre artículo de 1956, atribuyó el crecimiento de las habilidades debido a un incremento en la escolaridad de los trabajadores norteamericanos, el impacto que luego eso tuvo en el crecimiento económico de Estados Unidos durante ese periodo, ¿no? Pues Schultz
y Becker también, ¿no? De hecho, hay una parte importante que a lo mejor valdría la pena que ahora que están viendo ese tema revisaran, porque Schultz es el primero en diferenciar las habilidades que se adquieren por educación de las habilidades y conocimientos que se adquieren por la práctica, lo que él definió en el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí distinguió entre habilidades específicas y habilidades genéricas. Entonces, sí está estudiando, bueno, y se han seguido estudiando este tipo, el artículo de Becker de 1964 y el de Theodor Schultz en 1961, ¿no? El ser humano como capital, que yo sé que hay mucha controversia porque se asocie la palabra capital con el ser humano, pero Marx habló de capital variable y por capital variable estaba entendiendo fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, sí está tratado. Ahora, mi comentario con respecto a tu pregunta, ¿no? De cómo están relacionados capacidades cognitivas, me parece, y niveles de educación, es que hay que entender una cosa. Las capacidades son un resultado y los niveles de educación son un esfuerzo, ¿sí? O sea, si yo tengo mayores niveles de escolaridad, yo supongo que eso debe resultar en mayores habilidades, ¿no? Vis a vis, si yo tuviese el mismo nivel de escolaridad bajo las mismas condiciones, en la misma escuela, con el mismo tipo de maestros, la misma infraestructura, las capacidades de los docentes iguales, me tendría que generar capacidades cognitivas idénticas, pero eso no sucede porque los maestros somos diferentes, porque las estructuras de educación en cada escuela son distintas, ¿no? Porque el ambiente fuera de la escuela y donde los que reciben el nivel de educación los impactan en sus familias, ¿no? No es lo mismo tener condiciones adecuadas en el seno familiar y luego irse a estudiar a la escuela que no tenerlas y luego irse a estudiar a la escuela. La alimentación, la pobreza y todo eso impacta en el aprovechamiento, ¿no? Y entonces, pues aunque yo tenga el mismo número de años de escuela, me va a generar el desarrollo de capacidades diferenciadas. Entonces, sí, yo digo que las capacidades cognitivas es resultado del nivel de educación formal, que es al que tú te refieres, pero las habilidades cognitivas no solo dependen del nivel de educación formal, también dependen de la educación informal, en la casa, en la familia, en la calle, en el trabajo, ¿no? Y luego hay otro tipo de capacidades que no tienen que ver con educación, sino que tienen que ver con investigación, que es un poco a lo que se refiere Beatriz, y yo ahí tengo una pregunta para ella, ¿no? Ese sería mi comentario a reserva de que después podamos charlar más ampliamente sobre el tema. A mí en particular me interesa mucho, ¿no? Pero para Beatriz me parece muy interesante ver de qué manera un congreso incide, ¿no? En la formación de investigadores. Decir que incide en la formación de investigadores es decir justo que impacta en la generación de capacidades de investigación. ¿Sí? Y entonces ahí mi pregunta, Beatriz, es que en tu exposición, con toda la información que se da, que es muy interesante, ¿no? Este mapeo que se hace, mi pregunta es, ¿desde qué enfoque estás tú mirando a los congresos, seminarios y este tipo de eventos como un espacio para la formación? O sea, ¿qué es lo que, desde qué enfoque analítico, ¿no? Estás tú viendo lo que resulta ahí? Porque tu trabajo es interesante en términos de la descripción que haces, pero no encuentro, ¿no?, la ligación con una reflexión más analítica. Y a lo mejor es interesante saber cuál es, digamos,
la mirada teórica desde la cual tú estás viendo esto, ¿no? Y esa sería mi pregunta para ti, que queda de todas maneras abierta la sesión para que alguien más interesado te pueda hacer comentarios. Ok, contesto Dejo yo. mi comentario, René, y también para Beatriz, pues listo, quien quiera responder. Pues no sé, si no hay más preguntas, pues entonces te hago una breve respuesta, Juan. Sí. Ok. Bueno, mira, en general yo creo que no difiero en nada de lo que tú me comentaste. De hecho, de alguna forma se fortalece lo que la presentación. Es decir, no niego que cuando comencé a tratar la parte de capital humano, no niego esta relación de los viejos economistas con la parte de capital humano que, como dije al inicio, capital humano es básicamente habilidades. Yo lo que digo es más bien que en el transcurso del tiempo se sobresimplificó un poquito esta idea de habilidades y erróneamente se concentró en denominar estas habilidades como educación formal, generalmente medida a través del número de años. Y efectivamente, digo, yo estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que diferencia habilidades de educación formal? Es exactamente todos aquellos factores que mencionaste, desde el tipo y la calidad de educación hasta factores socioeconómicos, psicológicos, ambientales y de otro tipo. Y eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Es decir, la teoría de la innovación, o digamos las teorías de innovación, conocimiento y demás, pensando que se trata esencialmente de educación formal, ha olvidado todos estos factores del proceso de adquisición de habilidades como un sistema complejo. Y eso es exactamente a lo que yo me refiero. Hemos olvidado la complejidad del proceso y es necesario recuperarlo. Digamos, lo hemos dado como satisfecho diciendo, ok, le estamos dando un proceso y suponemos que si estudian más, tienen más habilidades. Que a lo mejor, dado el sistema contextual mexicano, pues es relativamente cierto. Pero eso generalmente también nos está generando un gran problema. Estamos premiando la cantidad de años estudiados en detrimento de la calidad estudiada. Esto hace que dentro del mismo país tengamos una diferencia de educación para ciertas clases sociales y tengamos una diferencia muy fuerte si nos comparamos con otro tipo de país, por ejemplo. Entonces, digo, no niego todo lo que tú dijiste, es cierto, pero de alguna forma lo que yo digo es, vamos a entender a la adquisición de habilidades como algo más complejo que la simple dotación de años de escolaridad. Esencialmente es eso. Bueno, entonces, bueno, yo concluyo aquí. No sé si Ana quiere... Sí, yo agradezco, bueno, la observación, bueno, en el sentido de concebir como, ¿no?, el enfoque teórico, un tanto como aquellos modelos que nos explican una determinada realidad y que se pueden establecer a partir de algunas conexiones lógicas, conceptuales, ¿no?, que dan sentido a una explicación. Y en ese sentido, me parece que la investigación que presentamos, pues tiene algunas cuestiones, por ejemplo, que es una investigación que nace de lo empírico, ¿no? O sea, se construyó justo, teníamos toda la información, ¿no? Teníamos la experiencia de haber organizado el evento, de vivir todo este proceso. Entonces el asunto y justo uno de los retos en términos de cómo, ¿no se escucha bien, perdón? ¿Se escucha bajito? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Es que a lo mejor... Bueno, yo te escucho bien. Ok. Fue como uno de los retos, ¿no? Cómo si teníamos esta información, cómo darle una lógica, una explicación teórica. Y creo yo que esa es una cuestión que todavía está pendiente, porque en términos conceptuales, en términos de los debates, o sea, sí identificamos, por ejemplo, que la investigación se circunscribe en el campo de la formación de investigadores y que alrededor de esta hay procesos como socialización de la investigación, como trayectorias de los investigadores, como desarrollo de capacidades, y que me parece que lo que aún se tendría que trabajar justo es cómo establecer estas conexiones a partir de los datos con los que contamos.
a mí me parece que hay aproximaciones, ¿no?, empíricas que nos pueden ayudar a establecer, por ejemplo, y dar alguna explicación con un enfoque de socialización, ¿no? O sea, los congresos como espacios de socialización, pero también tenemos como para explicar y entrarle desde una discusión, desde los espacios informales dentro de para la formación de investigadores. Hacia donde quiero como llevar, ¿no?, para terminar, es, por ejemplo, que metodológicamente creo que sí faltaría darle también incluso un seguimiento en términos de una investigación más longitudinal, ¿no?, que permitiera construir, ¿no?, estas lógicas conceptuales. Hacia donde voy es que me parece que la observación tiene razón de ser, ¿no?, que falta fortalecer e insertar esta discusión empírica en una cosa teórica, que está ausente, ¿no?, quizá este vínculo, y que me parece que es una oportunidad para trabajarlo, porque también es un tema relativamente reciente, ¿no? El estudio como, no, si bien no tanto de la investigación educativa, de la formación de investigadores, sí de los congresos en particular, porque es un espacio muy delimitado. Entonces, yo creo más bien, o sea, que coincido con la observación, ¿no?, que podríamos trabajar y que es, o sea, para justo seguir contribuyendo en este tipo de investigaciones y fortalecer esta relación entre los datos que ya tenemos y hacia qué enfoque. Nos terminaría diciendo con que algunas aproximaciones, pero no me atrevería a señalar como un enfoque, sino más bien una aproximación conceptual, por una parte, sobre los espacios de socialización, ¿sí?, la conformación de redes, y por otro, yo diría que se podría construir en torno a los espacios informales que tienen que ver los espacios de organización informal que tienen que ver en la formación de investigadores, que inciden en nuestra formación como estudiantes. Esa sería como mi reflexión sobre el cuestionamiento. Sí, no sé si alguien más. Bueno, pues estamos por terminar. Yo solo quisiera hacer 2 comentarios. Ya, si después de mí no hay más, pues cerraríamos. El primer comentario es que yo comenté hace un momento sobre la presentación de René, en que las habilidades eran un resultado. No son solo un resultado. El problema de las habilidades es que son resultado y al mismo tiempo son un insumo. Es decir, las personas vienen con cierto nivel de capacidades cognitivas a la escuela, que es el caso que se está tratando ahorita, ¿no? Y entonces el nivel de capacidades cognitivas con el que van a los procesos de enseñanza-aprendizaje les permite cierta absorción, asimilación del conocimiento que circula dentro de la formación escolar, ¿no?, dentro de los años de escuela. Pero a veces los niveles de escolaridad generan, modifican, alteran las capacidades cognitivas. Entonces, por eso es que impacta tanto el entorno, ¿no? Porque van ya con un determinado tipo de capacidades cognitivas. Entonces, sí, eso. Y en relación, Beatriz, yo digo, a reserva de pensarlo mejor, pero, por ejemplo, yo creo que tu literatura está por ahí, puedes dirigirla, de la función que cumpla en la configuración de redes de investigación. Es decir, ¿cómo impacta la configuración de redes de investigación en la socialización de cierto tipo de conocimientos y habilidades para la investigación? Pero también en el lado de todos los que estudian el papel de la movilidad de recursos humanos. Actualmente estamos nosotros en un congreso virtual, ¿no? Pero en general los congresos ponen cara a cara, ¿no?, a quienes participan ahí, y es ahí, en ese cara a cara, donde se transmite, se socializa las experiencias de investigación. Entonces, existe una literatura que
que señala que una parte importante de las habilidades y los conocimientos asociados a investigación no pueden ser transmitidos de manera explícita, oral o en documentos, sino solo por vía del aprendizaje junto con el experto. Es decir, si yo quiero ser un buen investigador en bioquímica, no lo voy a obtener leyendo muchos artículos de bioquímica en revistas especializadas. Yo necesito moverme con el experto en cierta técnica bioquímica para conocer su metodología. Y esos investigadores jóvenes que tienen contacto con estos investigadores maduros de amplia trayectoria, muchas veces ocurre en esos espacios, congresos, seminarios, ¿no? Entonces, sin cerrar el caso, porque es a bote pronto lo que yo estoy pensando, ahí tienes una parte de la literatura que es importante, pero en el sentido de la ponencia de René, yo diría, para ver todo el impacto en la formación de investigadores, tendría primero que pensar un poco cuáles son las habilidades que yo distingo en investigación, cómo mapeo el conjunto de habilidades que son esenciales para formar a un investigador y entonces ver de qué manera un congreso o un seminario, ¿no? Impacta qué de esas habilidades, ¿no? Habilidades porque conozco otras metodologías, otras formas de asociar los marcos de referencia con determinadas estrategias de investigación, o sea, ¿no? O sea, ahí como que falta explorar ese punto y no decir solamente forma investigadores en general, sino en qué tipo y dependiendo del campo, porque pues yo puse el ejemplo de bioquímicos, ¿no? Pero en ciencias sociales, en humanísticas, ¿qué tipo de habilidades son las que se requieren en investigación y de qué manera contribuye justamente estos espacios de socialización, ¿no? Creo que podría ir por ahí. Y bueno, pues sería de mi parte, si no hay más, pues agradecer a todos la participación. Un gusto volver a ver caras, aunque sea en la pantalla, ¿no? Un gusto verlos en este congreso. Y pues, si no tienen algo más, pues cerramos la sesión. Sí. Gracias. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces, pues, nos vamos. Gracias, Pati, por estar con nosotros. Hasta luego.